Bienvenidos a una nueva historia que os helará la sangre. Hoy os contaremos el escalofriante descubrimiento que cambió para siempre la vida de una familia madrileña, cuando una simple fotografía antigua reveló secretos que jamás debieron salir a la luz. Esta es la historia de Carmen Herrera, una restauradora de arte que se adentraría en el pasado más oscuro de España. Si os gustan estas historias macabras y llenas de misterio, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas narraciones que os mantendrán despiertos por las noches. El aire matutino de Madrid se filtraba por las ventanas del pequeño taller de restauración en el barrio de Malasaña. Carmen Herrera, de 38 años, ajustó sus gafas de aumento mientras examinaba la fotografía que había llegado esa mañana. El cliente, un hombre mayor llamado Joaquín Mendoza, permanecía de pie junto a su mesa de trabajo, nervioso y expectante. Mi abuelo encontró esta fotografía entre las pertenencias de la casa familiar en Segovia, explicó Joaquín, su voz temblorosa revelando una mezcla de curiosidad y aprensión. Data de 1913, según lo que pone al reverso. Pensé que usted podría restaurarla y tal vez ayudarme a entender qué representa exactamente. Carmen tomó la fotografía con delicadeza. La imagen mostraba una escena típica de la época. Una familia acomodada, disfrutando de un picnic en un prado, rodeado de árboles frondosos. Los hombres vestían trajes oscuros y sombreros, mientras las mujeres lucían vestidos largos y sombrillas. Los niños jugaban en primer plano, sus rostros iluminados por sonrisas genuinas. «Es una fotografía hermosa», murmuró Carmen, pasando sus dedos expertamente sobre la superficie deteriorada. «El papel albúmina está en buen estado, considerando su antigüedad. Puedo restaurar las manchas y mejorar el contraste sin problemas». Joaquín se acercó más, señalando hacia el fondo de la imagen. «¿Ve algo extraño ahí entre los árboles?» Mi abuelo siempre decía que había algo que no encajaba en esta fotografía, pero nunca quiso decirme qué era exactamente. Antes de morir, me pidió que la trajera a un profesional. Carmen entrecerró los ojos, estudiando la zona boscosa del fondo. Las sombras entre los árboles formaban patrones confusos, y la calidad de la imagen original dificultaba distinguir detalles específicos. «Necesitaré trabajar con técnicas de digitalización y mejora de contraste para poder ver con claridad qué hay en esa área. ¿Puede dejarme la fotografía durante una semana?» «Por supuesto», asintió Joaquín, aunque su expresión revelaba cierta inquietud. «Solo tenga cuidado con ella. Es lo único que nos queda de esa época de la familia». Después de que Joaquín se marchara, Carmen colocó la fotografía bajo su lámpara de trabajo especializada. Algo en la imagen la intrigaba profundamente. Había restaurado cientos de fotografías antiguas a lo largo de su carrera, pero esta emanaba una sensación extraña, como si guardara secretos que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. Comenzó el proceso de digitalización, escaneando la imagen con alta resolución. En su monitor, la fotografía cobró vida con detalles que no había podido apreciar a simple vista. Las expresiones de las personas eran más nítidas, los pliegues de la ropa más definidos y las texturas del paisaje más vívidas. Pero fue al ampliar la zona del bosque cuando Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Entre las sombras de los árboles, apenas visible pero innegablemente presente, se distinguía una figura humana. No era parte del grupo familiar, ni parecía ser un transeúnte casual. La figura estaba parcialmente oculta detrás de un tronco grueso, pero su postura sugería que estaba observando a la familia desde las sombras. Carmen aumentó aún más el zoom, ajustando el contraste y la luminosidad. La figura se hizo más clara. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas oscuras que contrastaban con la elegancia de la familia en el picnic. Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero sus ojos eran visibles, fijos intensamente en el grupo familiar. «Dios mío», susurró Carmen,
sintiendo cómo se le erizaba la piel. Había algo profundamente perturbador en esa presencia oculta, algo que trascendía la simple curiosidad de un observador casual. Decidió investigar más a fondo. Utilizó software especializado para mejorar aún más la imagen, aplicando filtros que revelaran detalles microscópicos. Lo que descubrió la llenó de una inquietud creciente. El hombre en las sombras no solo estaba observando. Su postura y la posición de sus manos sugerían que estaba siguiendo a la familia. Más aún, había algo en sus ropas que parecía fuera de lugar para la época. Manchas oscuras que, bajo el análisis digital, mostraban un patrón irregular y perturbador. Carmen trabajó hasta altas horas de la noche, obsesionada con descifrar el misterio de la fotografía. Consultó archivos históricos online, buscando información sobre el período y la zona de Segovia, donde presumiblemente había sido tomada la imagen. Sus investigaciones la llevaron a descubrir una serie de artículos de periódicos de la época que hablaban de desapariciones misteriosas en los alrededores de Segovia durante 1913 y 1914. Familias enteras que habían salido de excursión y nunca habían regresado. Los casos habían sido archivados sin resolución, atribuidos a accidentes o bandolerismo rural. Pero había un detalle que conectaba todos estos casos. Testigos habían reportado haber visto a un hombre solitario merodeando por las zonas boscosas, observando a las familias desde la distancia antes de que ocurrieran las desapariciones. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que la fotografía hubiera capturado accidentalmente la imagen de un asesino en serie? Había sido la familia del picnic su próxima víctima. A la mañana siguiente, Carmen contactó a Joaquín con urgencia. Su voz al teléfono traicionaba su nerviosismo. «Joaquín, necesito que venga a mi taller inmediatamente. He encontrado algo en la fotografía que requiere su atención urgente». «¿Qué ha encontrado?», preguntó Joaquín, la preocupación evidente en su tono. «Prefiero explicárselo en persona, pero dígame, ¿sabe qué pasó con la familia de la fotografía? ¿Conoce sus nombres o qué fue de ellos?». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Finalmente, Joaquín respondió con voz temblorosa. «Esa es precisamente la razón por la que quería que restaurara la fotografía. Esa familia desapareció sin dejar rastro poco después de que fuera tomada esta imagen. Nunca se supo qué les pasó». Carmen sintió cómo se le helaba la sangre. Sus sospechas se estaban confirmando de la manera más terrible posible. Cuando Joaquín llegó al taller una hora después, Carmen ya había preparado una presentación detallada de sus hallazgos. En su monitor, la imagen ampliada mostraba claramente la figura siniestra entre los árboles. «Joaquín, lo que va a ver puede resultar muy perturbador», advirtió Carmen, señalando hacia la pantalla. «He encontrado evidencia de que esta fotografía podría documentar algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos». Joaquín se acercó al monitor, entrecerrando los ojos para enfocar mejor. Cuando finalmente distinguió la figura oculta, su rostro se puso completamente pálido. «¿Quién es ese hombre?», susurró, su voz apenas audible. «Eso es lo que necesitamos descubrir», respondió Carmen. «Pero hay más. He estado investigando casos de desapariciones en la zona durante esa época y hay patrones inquietantes que coinciden con la presencia de esta figura». Carmen le mostró los artículos de periódicos que había encontrado, explicándole las conexiones que había establecido. Joaquín escuchaba en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Mi bisabuelo», murmuró finalmente. «Siempre contaba historias extrañas sobre esa época. Decía que había un hombre que acechaba a las familias en los bosques, pero todos pensábamos que eran solo cuentos para asustar a los niños». «¿Recuerda algún detalle específico de esas historias?», preguntó Carmen con urgencia. Joaquín se frotó la frente, concentrándose en recuperar memorias lejanas. «Decía que el hombre tenía una cicatriz distintiva en el rostro y que llevaba siempre un cuchillo de caza. También mencionaba que había una manera de identificarlo. Llevaba un medallón particular, algo relacionado con su trabajo anterior». Carmen regresó a la imagen ampliada,
ajustando nuevamente los controles para mejorar la definición. Con paciencia microscópica, exploró cada píxel de la figura oculta. Después de varios minutos de análisis intensivo, lo encontró. Un pequeño destello metálico en el pecho del hombre, apenas perceptible, pero definitivamente presente. Era un medallón o insignia de algún tipo. «Aquí está», exclamó Carmen señalando el diminuto detalle. ¿Puede distinguir qué forma tiene? Joaquín se inclinó hacia la pantalla, estudiando el pequeño objeto con concentración extrema. Gradualmente, su expresión cambió de curiosidad a horror absoluto. «Dios mío», susurró, retrocediendo instintivamente. Es el medallón de los carniceros del mercado central de Segovia. Mi bisabuelo trabajó allí durante años y siempre hablaba de esos medallones distintivos. La revelación golpeó a Carmen como un puño en el estómago. Un carnicero con acceso a herramientas de corte y conocimiento anatómico detallado. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar de manera terrorífica. «Necesitamos llevar esta información a las autoridades», dijo Carmen, su voz firme pero temblorosa. «Esta fotografía podría ser evidencia de crímenes que nunca fueron resueltos». Joaquín asintió, pero su expresión revelaba una lucha interna. «Hay algo más que debo contarle», dijo finalmente. «La razón real por la que mi abuelo quería que esta fotografía fuera restaurada es porque creía que el hombre de las sombras podría haber sido responsable no solo de la desaparición de esta familia, sino también de la muerte de varios miembros de nuestra propia familia durante esa época». El taller se sumió en un silencio pesado. Carmen sintió cómo la magnitud de la situación se expandía exponencialmente. No se trataba solo de un misterio histórico, era una herida familiar que había permanecido abierta durante generaciones. «¿Qué miembros de su familia?», preguntó Carmen con delicadeza. «Mi tatarabuela y sus 2 hijos menores», respondió Joaquín, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Desaparecieron en 1914 durante una excursión familiar cerca de Segovia. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. La familia siempre sospechó que había sido asesinato, pero nunca hubo evidencia». Carmen sintió un escalofrío de comprensión. La fotografía no era solo un documento histórico, era potencialmente la única evidencia visual de un asesino en serie que había aterrizado familias enteras durante años. «Joaquín», dijo Carmen con determinación, «vamos a llegar al fondo de esto. Esta fotografía podría ser la clave para resolver crímenes que han permanecido sin castigo durante más de un siglo». Trabajaron juntos durante las siguientes horas, analizando cada detalle de la imagen con meticulosidad forense. Carmen utilizó todas sus técnicas de restauración y análisis digital, mientras Joaquín proporcionaba contexto histórico y familiar. Gradualmente, emergió un retrato más completo del misterioso acechador. Sus ropas, aunque manchadas, eran de calidad superior a la de un trabajador común, sugiriendo que tenía cierto estatus económico. Su postura era la de alguien experimentado en mantenerse oculto, y la precisión con la que había elegido su posición de observación revelaba planificación y paciencia. Pero el detalle más perturbador apareció cuando Carmen aplicó un filtro especial para detectar contrastes sutiles. En la mano derecha del hombre, parcialmente oculta detrás del tronco, se distinguía claramente la forma de un objeto alargado y afilado. «Es un cuchillo», confirmó Carmen, su voz apenas un susurro. «Definitivamente está armado». La realización de que estaban observando a un depredador en el momento exacto en que acechaba a sus víctimas creó una atmósfera de tensión casi insoportable en el pequeño taller. Joaquín tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Carmen, necesitamos ir a Segovia. Tengo que mostrarle algo que podría conectar directamente esta fotografía con los crímenes de mi familia». Carmen lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». «Mi abuelo no solo conservó esta fotografía», explicó Joaquín, «también guardó otros objetos de esa época, cartas, artículos de periódicos y un mapa donde había marcado todos los lugares donde habían ocurrido las desapariciones».
La perspectiva de viajar a Segovia para investigar directamente llenó a Carmen de una mezcla de excitación y aprensión. Como restauradora, había trabajado con evidencia histórica durante años, pero nunca se había enfrentado a algo con implicaciones tan personales y potencialmente peligrosas. ¿Cuándo podemos ir?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Mañana mismo, respondió Joaquín. La casa familiar todavía existe y tengo las llaves. Podemos examinar todo lo que mi abuelo guardó sobre este caso. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. La imagen del acechador oculto entre los árboles se había grabado en su mente con intensidad obsesiva. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos fijos y calculadores observando a la familia inocente, planeando su terrible destino. A la mañana siguiente, Carmen y Joaquín emprendieron el viaje hacia Segovia en silencio contemplativo. El paisaje castellano se extendía ante ellos, hermoso pero ahora teñido por el conocimiento de los horrores que había albergado en el pasado. La casa familiar de Joaquín estaba ubicada en las afueras de la ciudad, una construcción de piedra del siglo XIX, que había resistido el paso del tiempo con dignidad melancólica. Al cruzar el umbral, Carmen sintió inmediatamente el peso de la historia que contenían esas paredes. Joaquín la guió hasta un estudio en el segundo piso, donde su abuelo había conservado meticulosamente toda la documentación relacionada con las desapariciones familiares. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, mapas, recortes de periódicos y genealogías familiares que formaban un mosaico obsesivo del misterio que había consumido generaciones. Aquí está todo, dijo Joaquín, señalando hacia una mesa central donde se extendía un mapa detallado de la provincia de Segovia. Cada marca roja representa una desaparición o muerte sospechosa entre 1913 y 1915. Carmen se inclinó sobre el mapa, contando mentalmente las marcas. Había más de 20, distribuidas en un patrón que seguía las rutas principales entre pueblos y las zonas boscosas más densas. Es un patrón de caza, murmuró Carmen, la realización golpeándola con claridad terrible. Está siguiendo rutas de escape y lugares de emboscada. Joaquín asintió gravemente. Mi abuelo llegó a la misma conclusión. Creía que el asesino conocía perfectamente el territorio y había planificado cada ataque con precisión militar. Carmen comenzó a examinar los recortes de periódicos pegados alrededor del mapa. Los titulares narraban una saga de terror que había aterrorizado la región durante años. Familia completa desaparece durante excursión. Búsqueda infructuosa en los bosques de Segovia. Autoridades desconcertadas por ola de desapariciones. Pero fue un artículo en particular el que llamó su atención de manera dramática. El titular rezaba: carnicero local bajo sospecha por desapariciones misteriosas. Con manos temblorosas, Carmen leyó el artículo completo. Describía cómo las autoridades habían interrogado a un carnicero del mercado central llamado Evaristo Ruiz, después de que varios testigos reportaran su comportamiento extraño y sus ausencias frecuentes durante los períodos cuando ocurrían las desapariciones. Joaquín, llamó Carmen con urgencia. ¿Ve este nombre? Evaristo Ruiz. ¿Le resulta familiar? Joaquín se acercó para leer el artículo y su rostro se transformó completamente. Sí, susurró. Mi bisabuelo mencionaba ese nombre. Decía que Ruiz había trabajado en el mercado durante años, pero que había algo profundamente perturbador en él. El artículo continuaba explicando que, aunque Ruiz había sido interrogado múltiples veces, nunca se había encontrado evidencia suficiente para arrestarlo. Eventualmente, había desaparecido de Segovia sin dejar rastro, y las desapariciones habían cesado abruptamente después de su partida. Carmen sintió como todas las piezas del puzzle comenzaban a encajar con precisión aterradora. La fotografía del picnic no había capturado a un observador casual. Había documentado a Evaristo Ruiz en el acto de acechar a su próxima víctima. Necesitamos confirmar que el hombre de la fotografía es realmente Evaristo Ruiz,
dijo Carmen, su mente ya formulando un plan de investigación. Joaquín se dirigió hacia un archivador en el rincón del estudio. Mi abuelo era muy meticuloso, explicó mientras buscaba entre carpetas ordenadas cronológicamente. Si existe alguna fotografía de Ruiz, estará aquí. Después de varios minutos de búsqueda, Joaquín extrajo una carpeta marcada Sospechosos, 1913-1915. Dentro encontraron una colección de recortes que incluían una fotografía borrosa de Evaristo Ruiz, tomada durante una de sus comparecencias ante las autoridades. Carmen colocó la imagen junto a una impresión ampliada de la figura oculta en la fotografía del picnic. Aunque la calidad de ambas imágenes era limitada, había similitudes inconfundibles. La estructura facial, la postura y especialmente la forma distintiva del medallón del gremio de carniceros. «Es él», confirmó Carmen, sintiendo una mezcla de triunfo y horror. Definitivamente es la misma persona. La confirmación de la identidad del acechador transformó completamente la naturaleza de su investigación. Ya no se trataba de resolver un misterio histórico abstracto. Habían identificado positivamente a un asesino en serie que había aterrorizado la región durante años. Joaquín se dejó caer en una silla, abrumado por la magnitud del descubrimiento. «Después de más de un siglo», murmuró, «finalmente sabemos quién mató a mi familia». Carmen se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. «Joaquín, sé que esto es abrumador, pero hemos logrado algo extraordinario. Esta fotografía es evidencia histórica de un crimen que nunca fue resuelto. ¿Pero qué podemos hacer ahora?», preguntó Joaquín, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. «Ruiz está muerto desde hace décadas. No hay justicia posible». Carmen reflexionó profundamente sobre la pregunta. Tenía razón en que la justicia legal era imposible después de tanto tiempo, pero había otras formas de honrar la memoria de las víctimas. «Podemos contar la verdad», dijo finalmente. «Podemos documentar lo que hemos descubierto y asegurar que las víctimas de Evaristo Ruiz sean recordadas apropiadamente. Sus familias merecen saber qué les pasó». Joaquín asintió lentamente, encontrando consuelo en la idea de que el sufrimiento de su familia no había sido en vano. Decidieron pasar el resto del día documentando meticulosamente todos sus hallazgos. Carmen fotografió cada documento, cada recorte de periódico y cada marca en el mapa, mientras Joaquín proporcionaba contexto familiar y detalles adicionales que había heredado a través de las generaciones. Al atardecer, mientras organizaban la evidencia que habían recopilado, Carmen hizo un descubrimiento final que los dejó completamente helados. En el reverso de la fotografía original del picnic, escritas con tinta desvaída pero aún legibles, había anotaciones que no habían notado anteriormente. Las palabras, escritas en una caligrafía cuidadosa, decían: «Familia Mendoza, último picnic, mayo 1913, RIP». «Joaquín», susurró Carmen, mostrándole la inscripción. «¿Reconoce este apellido?». Joaquín examinó las palabras con creciente horror. «Mendoza es mi apellido. Esta fotografía es de mi propia familia». La revelación final los golpeó como un rayo. La fotografía que habían estado analizando durante días no documentaba el crimen de desconocidos. Mostraba el último momento feliz de la propia familia de Joaquín antes de su desaparición y muerte. Carmen sintió cómo se le revolvía el estómago. Habían estado observando a Evaristo Ruiz acechando directamente a los ancestros de Joaquín en los momentos previos a su asesinato. «Ahora entiendo por qué mi abuelo nunca quiso hablar de los detalles», dijo Joaquín con voz quebrada. Sabía exactamente lo que mostraba esta fotografía. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones complejas. Habían resuelto un misterio familiar que había atormentado generaciones, pero el precio del conocimiento había sido enfrentar la realidad brutal del destino de sus seres queridos. Carmen tomó la mano de Joaquín, ofreciéndole el consuelo silencioso de la comprensión compartida. Habían emprendido una investigación académica
y habían terminado desentrañando una tragedia familiar que había permanecido oculta durante más de un siglo. ¿Qué hacemos ahora con todo esto?, preguntó Joaquín, gesticulando hacia la evidencia esparcida por el estudio. Carmen reflexionó cuidadosamente antes de responder. Honramos su memoria contando su historia y nos aseguramos de que Evaristo Ruiz sea recordado no como un misterio sin resolver, sino como el asesino que realmente fue. Esa noche, mientras regresaban a Madrid en silencio contemplativo, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. La fotografía que había llegado al taller de Carmen como un simple trabajo de restauración se había convertido en la clave para resolver uno de los casos sin resolver más antiguos de España. Semanas después, Carmen completó un informe detallado de sus hallazgos, incluyendo análisis técnico de la fotografía, evidencia histórica y documentación genealógica. El informe fue presentado a historiadores locales y autoridades, asegurando que la historia de Evaristo Ruiz y sus víctimas fuera preservada para las generaciones futuras. Joaquín utilizó la información para crear un memorial familiar, honrando a todos los parientes que habían perdido la vida a manos del asesino en serie. La fotografía del picnic, una vez símbolo de misterio y terror, se convirtió en un testimonio de memoria y justicia histórica. La experiencia transformó profundamente la perspectiva de Carmen sobre su trabajo. Ya no veía las fotografías antiguas como simples objetos históricos, sino como ventanas potenciales hacia secretos que podían cambiar vidas y resolver injusticias del pasado. Y en las noches silenciosas de Madrid, cuando trabajaba en su taller restaurando imágenes del pasado, Carmen siempre recordaba que cada fotografía tenía una historia que contar y que algunas de esas historias habían estado esperando más de un siglo para ser finalmente escuchadas. La fotografía del picnic de 1913 había revelado su secreto más oscuro, pero al hacerlo, había otorgado paz y cierre a una familia que había llevado el peso del misterio durante generaciones. En el fondo, esa había sido la restauración más importante que Carmen había realizado jamás. No la de una imagen, sino la de la verdad misma.